Hola, mis queridos estudiantes, ¿cómo están? El día de hoy, el día de hoy vamos a resolver o desarrollar la sesión correspondiente a razones trigonométricas. Y sin más ni más, vamos a ver, vamos a ver la hojita que vamos a trabajar. Miren, aquí tenemos o funciones o razones trigonométricas de un ángulo agudo. Un ángulo agudo, saben ustedes, que es aquel ángulo que mide menos de 90 grados, ¿de acuerdo? Pero más que cero, o sea, está entre cero y 90 grados, porque un ángulo que mide 0 grados es un ángulo nulo y el que mide 90 grados es un ángulo recto. Ahí le presento el triángulo rectángulo ABC recto en C. Y la relación que hay entre esos elementos, o sea, la hipotenusa y los catetos son los lados que forman el ángulo recto, pero vamos a ver mejor a la pizarra, nuestra querida pizarra. Vamos a ver, la vemos. Ahí está. Tenemos el ángulo recto en C y los catetos que son A y B son los lados que forman el ángulo recto y el que se opone al ángulo recto se llama hipotenusa. Las seis razones trigonométricas son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Las tres primeras son las más importantes. El seno, opuesto sobre hipotenusa, el coseno, adyacente sobre hipotenusa, y la tangente, que es opuesto sobre adyacente. SOHCAHTOA. Ahora, el término opuesto se refiere al cateto. Si hablamos del ángulo A, el cateto opuesto sería A, y su adyacente sería B. Y la hipotenusa, obvio, el que se pone a 90 grados. Quiere decir con eso, si hablamos del ángulo B, ¿cuál sería el cateto opuesto? Para el ángulo B, el cateto opuesto sería el que se opone a B, precisamente, ¿no? El adyacente sería A y la hipotenusa seguiría siendo la misma para ambos. Es decir, para un triángulo rectángulo, ojo, triángulo rectángulo, recordando que triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, porque estas razones trigonométricas inicialmente se aplicaron que para relacionar los lados que se oponen o adyacentes en un triángulo rectángulo con respecto a un ángulo agudo. Entonces, el seno, vamos a poner acá el seno, como dice acá, opuesto sobre hipotenusa, seno de A sería opuesto A minúscula sobre hipotenusa, que sería C. Recuerden, opuesto y la hipotenusa es la misma. Si fuera B, el opuesto, el adyacente y la hipotenusa. Para A, opuesto, adyacente y esta es la hipotenusa. El coseno de A es, de acuerdo a esto, adyacente sobre hipotenusa. Adyacente, si hablamos de A, este es el adyacente porque este es el opuesto y esta es la hipotenusa, adyacente. B sobre C, ¿de acuerdo? La tangente, tangente. Algunos ponen tan, otros ponen TG. Yo voy a poner TG nada más. Tangente de A, opuesto sobre adyacente. Opuesto es A y adyacente es B. ¿De acuerdo? Levantamos nuestra pizarrita digital y vamos a completar las que vienen porque son inversas. La inversa de la tangente es la cotangente, que sería B sobre A. La inversa del coseno es la secante, que sería C sobre B. Y la inversa del seno es la cosecante, que sería C sobre A. Mis queridos alumnos, son seis razones básicas que tienen que aprenderlas y dominarlas. Antes se usaba el seno verso, coseno verso y la exsecante. Con el tiempo, con la aparición de la calculadora, esas funciones, esas razones trigonométricas han dejado de utilizar. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, no lo olviden. Opuesto para A, adyacente y la hipotenusa. Los lados que forman el ángulo recto son los catetos. El que se opone es la hipotenusa. Y estos siempre obedecen el famoso teorema de Pitágoras, que dicen que es de Pitágoras, pero bueno, esto es discutible en el tiempo. Eh, no olviden que solo se aplica para triángulo rectángulo. Chicos, sigan entonces con sus clases.
Nos vemos. Hasta la próxima.